En la fiesta elegante de su empresa, mi esposa se burló de mí delante de todos. No imaginó que su jefa me entregaría una tarjeta y me susurraría: llámame cuando quieras estar con alguien que sí te valore. La expresión en su rostro al ver su mano sobre mi hombro fue el principio de su caída. Todo comenzó cuando entramos al lujoso salón del centro de Chicago. Rachel, que unos minutos antes caminaba tranquila a mi lado, se transformó en cuanto vio a su grupo de investigación reunido en la barra. Su rostro se iluminó y su tono se volvió casi infantil. «Oh, ahí está mi grupo de investigación», dijo entusiasmada. «Trata de pasar desapercibido esta noche, ¿sí?» Yo, ingenuo, interpreté esas palabras como un intento de que me sintiera cómodo. Ahora sé que fue la primera señal de lo que vendría. La siguiente alerta llegó cuando me presentó al Dr. Adams, líder del proyecto en el que ella trabajaba. «Este es Daniel, solo mi esposo», dijo con un gesto descuidado, como quien presenta un adorno más. Inmediatamente después, se lanzó a detallar con pasión el trabajo del doctor sobre inhibidores de síntesis de proteínas, como si yo ni siquiera existiera. Adams, por cortesía, me preguntó a qué me dedicaba, pero Rachel me interrumpió antes de que pudiera abrir la boca. «Daniel se dedica a cosas de logística. Nada muy emocionante. Dr. Adams, cuéntele sobre su presentación en Ginebra». Sentí como la vergüenza me subía a la cara mientras el doctor me dedicaba esa sonrisa incómoda que la gente usa cuando no sabe si consolarte o fingir que no ha pasado nada. Lo mismo ocurrió una y otra vez durante la noche. Cada presentación seguía el mismo patrón. «Este es el Dr. Rivera. Ella está revolucionando los protocolos de tratamiento oncológico. Y este es mi esposo». Mientras para ellos tenía elogios extensos y detallados, para mí solo quedaban frases vagas, casi como una nota al pie. Al final terminé convertido en la persona que traía las bebidas y escuchaba desde un rincón. Lo más irónico es que los temas que discutían, logística farmacéutica y distribución, eran precisamente mi campo de experiencia. El momento que me quebró llegó cuando el Dr. Coleman mencionó las dificultades que tenían con la gestión de inventario en su planta. Empecé a ofrecer algunas soluciones basadas en mi experiencia, pero Rachel me interrumpió sin mirarme siquiera. «Daniel, ¿puedes traerme otro vino blanco? El Sauvignon Blanc, no el Chardonnay». Y luego simplemente me dio la espalda para seguir conversando. Coleman se quedó en silencio unos segundos, desconcertado, como si no entendiera por qué mi intervención había sido descartada tan bruscamente. Caminé hasta la barra con la sensación de haber encogido varios centímetros. Mientras el camarero, un chico unos 10 años menor que yo, llenaba la copa, me lanzó una mirada cómplice. «¿Noche difícil?», murmuró. No pude responder. Solo asentí. Cuando regresé con la copa, Rachel estaba completamente sumergida en una conversación sobre financiamiento de proyectos, su rostro iluminado de una forma que ya no veía cuando hablaba conmigo. Tomó la bebida sin siquiera agradecerme ni desviar la mirada. En ese instante, comprendí que yo ya no era más que un accesorio para ella. Otros invitados comenzaron a notar el trato que me daba, algunos intentaron incluirme en sus charlas, pero eso solo hacía que la humillación pesara más. Y entonces apareció la persona que explicaba por qué Rachel había estado tan tensa toda la noche, la Dr. Victoria Price. En cuanto entró, la atmósfera cambió. Tenía esa presencia que hace que todos giren la cabeza, postura firme, elegancia impecable, una seguridad que llenaba el salón. Como nueva vicepresidenta de operaciones, no solo dominaba la escena, técnicamente, era su dueña. Rachel se enderezó de inmediato, adoptando una actitud casi servil. «Doctora Price, muchas gracias por venir», dijo con una dulzura artificial que jamás le había escuchado dirigirme a mí. «Espero que esté disfrutando del evento». La sonrisa de Price era educada, pero sus ojos analizaban todo como quien evalúa un tablero de ajedrez. «Es un evento encantador, Rachel. Tenía muchas ganas de conocer al equipo detrás de nuestros avances», respondió. Y entonces me miró directamente. «Y tú debes ser Daniel. Rachel te menciona de vez en cuando». «De vez en cuando». Dos palabras cargadas de significado. No necesitaba decir más para dejar claro que mi esposa rara vez hablaba de mí. Rachel soltó una risa tensa. «Sí, él es mi esposo. Daniel trabaja en logística. Pero, a diferencia del resto, Victoria no me ignoró». En ese instante, algo cambió dentro de mí. Fue la primera vez en toda la noche que alguien me miró como si yo existiera. Rachel había pasado toda la noche evitando mencionar mi trabajo, así que me sorprendió cuando escuché a la doctora Victoria Price pronunciar las palabras logística y optimización. Ella se acercó con seguridad y extendió su mano con una sonrisa que no tenía nada de cortesía vacía. ¿Logística de optimización? Si no me equivoco. Rachel me comentó que trabajas con cadenas de suministro para empresas manufactureras, dijo, con un interés genuino. Me quedé helado un instante.
No esperaba que Rachel hubiera hablado de mí en absoluto, no después de cómo se había comportado en ese evento. Pero le estreché la mano. Su agarre firme dejaba claro que era una mujer acostumbrada a tomar decisiones importantes. Así es, respondí con calma. Me dedico principalmente a la distribución farmacéutica y de dispositivos médicos. Hay bastante conexión con su sector. Rachel me miró con una expresión que mezclaba incomodidad y sorpresa. Tal vez era la primera vez que realmente registraba los detalles de lo que hacía para ganarme la vida. Victoria, en cambio, afinó la mirada como alguien que acababa de encontrar una pieza útil en un tablero estratégico. Eso es interesante, comentó. Justamente hemos tenido problemas de distribución en nuestras operaciones del Medio Oeste. Nuestros socios logísticos parecen estar dejando pasar oportunidades importantes de optimización. Sentí como la tensión de Rachel crecía a mi lado cuando comencé a explicar estrategias de gestión de inventarios, sistemas de entregas justo a tiempo y métodos para reducir costos que había implementado con otros clientes farmacéuticos. Por primera vez en toda la noche, hablaba de algo que dominaba a fondo, y Victoria escuchaba con verdadera atención, comprendiendo el peso económico de cada palabra. Eso es exactamente lo que necesitamos, afirmó ella con un tono de autoridad propio de alguien que firma decisiones millonarias. Tu enfoque para minimizar desperdicios sin perder cumplimiento normativo es muy relevante para nuestros desafíos actuales. Rachel intentó intervenir, tratando de redirigir la conversación hacia su investigación, pero Victoria no le dio espacio. Siguió haciéndome preguntas concretas sobre plazos de implementación, proyecciones de costos y resultados obtenidos en mis proyectos anteriores. Mientras hablaba sobre métricas de eficiencia y algoritmos de optimización, noté cómo Rachel se hundía cada vez más en su incomodidad al ver que su jefa me prestaba tanta atención. En un momento, Victoria miró a Rachel directamente. Daniel conoce muy bien su campo, dijo, dejando caer la frase con peso. Me pregunto por qué nunca has mencionado su experiencia en nuestras reuniones sobre problemas logísticos. La pregunta quedó suspendida en el aire, como un desafío silencioso. Rachel enrojeció y buscó una salida torpe. No quería que pareciera que estaba promocionando el trabajo de mi esposo, balbuceó. Aquello era ridículo. Se había pasado toda la noche exaltando los logros de otras personas. Victoria sonrió de forma incisiva. Qué modesta, dijo, con una entonación que dejaba claro que entendía perfectamente lo que acababa de presenciar. Poco después, me encontré solo en el jardín de la azotea del hotel. La ciudad de Chicago brillaba a lo lejos tras los paneles de vidrio, y yo sostenía un vaso de whisky intentando procesar cómo había llegado mi matrimonio al punto en que mi propia esposa sentía vergüenza de mis logros. Escuché el sonido de unos tacones acercándose, al girar, vi a Victoria caminando hacia mí con 2 copas de vino. Su expresión era más seria que en el salón. Sabía que te encontraría aquí, dijo, extendiéndome una copa. Después de esa escena, necesitabas un poco de aire. Acepté la bebida sin saber muy bien cómo responder a su franqueza. Rachel solo es muy cuidadosa con su imagen profesional. Esta noche es importante para ella, intenté justificar, aunque sonó débil incluso para mí. Victoria soltó una risa seca, sin humor. Daniel, llevo meses observando esta dinámica por cómo se comporta en la oficina. Habla de todos, menos de ti. Menciona a las parejas de sus colegas constantemente, pero cuando alguien le pregunta por su esposo, se vuelve esquiva o da respuestas vagas. Sus palabras me golpearon de lleno. Era algo que había intuido, pero escucharlo en voz alta lo hizo más real. Ella continuó. Habla del bufete del esposo del Dr. Adams, de la galería de la esposa del Dr. Rivera, incluso del ascenso del novio de una técnica de laboratorio. Pero cuando se trata de ti, cambia de tema. Sentí una frialdad en el estómago. Rachel llevaba borrándome de su identidad profesional mucho más tiempo del que había querido aceptar. Esta noche lo vi con claridad, dijo Victoria, con tono firme. Cuando el Dr. Coleman mencionó los problemas de inventario, tú tenías soluciones evidentes, y ella te interrumpió como si fueras un pariente incómodo en una cena familiar. La comparación fue tan precisa que dolió. Capturaba exactamente cómo me había hecho sentir Rachel, como alguien que debía ser controlado, no valorado. Entonces Victoria sacó una tarjeta de su bolso. No era la típica corporativa que habían estado repartiendo abajo, sino una de cartulina elegante, con su número personal. Quiero hacerte una propuesta, dijo. Piénsala bien. Tomé la tarjeta, notando su peso y diseño sobrio. ¿Qué clase de propuesta?, pregunté. Sus ojos se encontraron con los míos, y comprendí que no se trataba solo de trabajo. Necesitamos un consultor logístico con experiencia en distribución farmacéutica. El contrato que te ofrezco superaría tu salario anual actual y trabajarías directamente con el equipo ejecutivo, no con la gerencia intermedia.
La oferta profesional por sí sola era impresionante, pero su tono llevaba una carga adicional, algo más personal. ¿Y en lo personal? Pregunté sin pensar demasiado. Ella sonrió por primera vez de manera cálida. En lo personal, me resulta refrescante conocer a alguien que ha construido algo sólido sin necesitar apagar la luz de otros para brillar. Tu esposa no parece apreciar eso. La frase quedó suspendida entre nosotros, como una línea invisible que yo podía cruzar, ¿o no? Victoria, estoy casado, dije finalmente. Ella se inclinó hacia mí con una naturalidad tan calculada que por un instante pensé que no era más que un simple gesto casual. Pero cuando bajó la voz, modulando cada palabra con precisión quirúrgica, comprendí que no era una conversación cualquiera. ¿De verdad estás bien?, susurró, mirándome con una mezcla de curiosidad genuina y una lucidez que atravesaba mis defensas. Porque desde donde estoy sentada, pareces un hombre al que han hecho sentir invisible en su propia relación. Su mano, perfectamente cuidada, se deslizó con suavidad hasta posarse sobre mi antebrazo. No fue un contacto invasivo ni torpe. Fue un gesto calculado, sutil, pero lo suficientemente personal como para perforar la coraza emocional que había construido en los últimos años. Los hombres que construyen su camino, continuó con voz firme, no intimidan a las mujeres que saben lo que valen. Las mujeres exitosas no temen a la competencia, la admiran. No sienten la necesidad de rebajar a quienes tienen a su lado, los eligen porque están a su altura. Bajé la vista hacia sus dedos, reposando con elegancia sobre la tela de mi chaqueta. Por un segundo, sentí un impacto que no era solo físico. Victoria Price tenía esa presencia magnética que no se impone con fuerza, sino, rodeados de directivos, empleados, cámaras y copas de vino sin terminar, mi esposa desató, con sus propias manos, la detonación que sepultaría su imagen profesional. Rachel había decidido, sin pensarlo demasiado, que convertir su inseguridad en un espectáculo público era buena idea. En el preciso instante en que acusó falsamente a la doctora Victoria Price, todo el ambiente del salón de eventos cambió. La música, las conversaciones y las risas parecieron apagarse al mismo tiempo. La respuesta de Victoria fue quirúrgica. Se giró hacia ella con la calma helada de alguien que ha visto a otra persona cavar su propia tumba. Creo que debería tomarse un tiempo para tranquilizarse antes de decir algo más de lo que pueda arrepentirse, doctora, dijo con voz firme, sin elevar el tono ni perder el control. Su comportamiento de esta noche ha sido grabado desde varios ángulos, y sospecho que Recursos Humanos tendrá mucho interés en revisar las imágenes de una subordinada haciendo acusaciones falsas contra una superior en un evento público. El mensaje fue claro y brutal. No hubo necesidad de levantar la voz. Toda la sala entendió que Rachel acababa de arruinar su carrera frente a sus colegas. En cuestión de segundos, el color de su rostro pasó de rojo furioso a un blanco casi translúcido, como si la gravedad de lo que acababa de hacer cayera sobre ella de golpe. Las cámaras de los teléfonos hicieron el resto. Vídeos cortos comenzaron a circular en redes internas y externas, con títulos mordaces sobre escándalo en evento corporativo y colapso profesional en vivo. Yo la observaba en silencio, viendo cómo la mujer que llevaba toda la noche tratándome como un acompañante irrelevante comenzaba a darse cuenta de que acababa de destruir, con sus propias manos, aquello por lo que había trabajado toda su vida. El camino de regreso a casa fue de 45 minutos, durante los cuales no dejó de hacer llamadas frenéticas. Yo permanecí en silencio en el asiento del acompañante, viendo cómo su carrera se desmoronaba en tiempo real a través de cada conversación desesperada. Sus manos temblaban mientras marcaba números conocidos, colegas, personas influyentes en la empresa, representantes de RRHH. Cada intento terminaba igual, con un silencio incómodo que decía más que cualquier palabra. Doctor Adams, por favor, usted sabe que no soy así, suplicó en una de las llamadas, con la voz rota. Fue un malentendido que se salió de control. Incluso desde mi lado del auto podía oír la incomodidad en la voz del Dr. Adams. Le explicó que los vídeos de su arrebato ya estaban circulando, y que varios colegas habían expresado preocupación por su estabilidad emocional y su criterio profesional. La siguiente llamada fue a su jefa directa, la habían puesto en licencia administrativa mientras durara la investigación sobre su comportamiento. ¿Licencia administrativa?, repitió Rachel con un tono hueco, como si no entendiera lo que eso significaba. ¿Por cuánto tiempo? La respuesta no fue alentadora. Colgó y enseguida marcó a su antigua mentora de posgrado, buscando desesperadamente un manual de instrucciones para revertir una acusación falsa de acoso. No existía tal manual. Cuando llegamos a casa, ya había recibido 3 llamadas de RRHH, mensajes de colegas decepcionados y una notificación oficial de la asistente de Victoria Price programando una reunión formal para discutir sus acusaciones y su conducta inapropiada. El castillo se estaba derrumbando más rápido de lo que podía asimilarlo. Daniel,
Tienes que ayudarme, dijo apenas cruzamos la puerta, sin intentar disimular el temblor en su voz. Victoria claramente siente algo por ti. Tal vez podrías hablar con ella, explicarle que todo fue un impulso. La ironía me golpeó de lleno. Durante años había minimizado mi trabajo, me había hecho sentir como un accesorio molesto en su vida. Y ahora me rogaba que utilizara esa misma conexión para salvarla de un desastre que ella misma creó. ¿Ayudarte cómo exactamente?, pregunté, sin sarcasmo, pero con el peso de alguien que ya no puede fingir que no ve la realidad. Dile que no soy así. Que lo que dije fue por celos, por impulso. Que respeto su autoridad. Que jamás quise atacarla en serio. Por favor, Daniel, tienes que hacerlo. Rachel caminaba por la sala como un animal acorralado, lanzando ideas a la desesperada. Yo me senté en el sofá, la observé en silencio y por primera vez en mucho tiempo la vi tal como era, no como la investigadora brillante, segura de sí misma, sino como una mujer acorralada por las consecuencias de sus propios actos. Rachel, dije finalmente, acusaste a una vicepresidenta de acoso sexual frente a decenas de testigos y cámaras. La llamaste depredadora y cougar desesperada. Hiciste una acusación falsa que pudo haber arruinado su carrera, si no fuera porque hay vídeos que muestran exactamente lo que pasó. Ella seguía aferrándose a su justificación. Pero lo hice para proteger nuestro matrimonio. Cualquier esposa reaccionaría igual si viera a otra mujer coqueteando con su marido. ¿Proteger nuestro matrimonio?, repetí, sintiendo como algo se acomodaba dentro de mí, como si finalmente viera todo con claridad. ¿Cuándo fue la última vez que protegiste algo de este matrimonio, Rachel? ¿Cuándo me presentaste como algo más que tu marido? ¿Cuándo te interesó mi trabajo o mostraste orgullo de estar conmigo? El silencio cayó como un golpe seco. Ella no dijo nada. Solo me miró, sabiendo que lo que se infiltra con calma y se queda. Era la primera vez en años que alguien me hacía sentir visto con tanta claridad. Mi exmarido me hacía sentir pequeña, añadió, bajando aún más el tono, como si confesara algo reservado. Comentarios envenenados sobre mis horarios. Observaciones disfrazadas de preocupación sobre mi salario. Insinuaciones que, en realidad, no eran otra cosa que un recordatorio constante de que no debía brillar demasiado. Me quedé más tiempo del que debí, porque confundí lealtad con amor, y respeto con silencio. Cada palabra era una puñalada bien dirigida. No porque ella buscara herirme, sino porque reflejaba exactamente lo que yo había sentido con Rachel durante tanto tiempo. Su costumbre de restarle importancia a mis logros. Su forma de mostrarme como una simple extensión de su imagen, no como un individuo con méritos propios. Su habilidad para presentarse ante sus colegas como si estuviera sola, como si yo fuera un acompañante de relleno. ¿Qué estás tratando de decirme?, pregunté, aunque en realidad lo sabía. Sentía que, más que palabras, me estaba mostrando un espejo. El pulgar de Victoria trazó un círculo lento sobre mi muñeca, un gesto tan pequeño y tan preciso que me desarmó más de lo que esperaba. La vida es demasiado corta, dijo con una calma helada, para desperdiciarla al lado de alguien que ve tu éxito como un peligro. Hay personas que prefieren estar con alguien que brille menos para no sentirse opacadas. Yo prefiero estar al lado de alguien que brille conmigo. Tomé aire, pero no llegué a responder. Un sonido agudo, como un jadeo contenido, se coló desde la entrada del jardín. Me giré y ahí estaba Rachel, detenida en seco, con el rostro desencajado. La luz tenue del jardín resaltaba cada gesto de su expresión, los labios entreabiertos, las cejas fruncidas, el leve temblor de la mandíbula. La vi tratando de procesar la escena, Victoria inclinada hacia mí, su mano aún sobre mi brazo, mi postura relajada y esa tensión invisible que flotaba en el aire. Por primera vez en toda la velada, noté en Rachel algo que jamás había visto en ella, miedo. No el miedo del que teme perder, sino el del que se da cuenta de que ya perdió algo esencial. Lo que Victoria ofrecía, respeto, atención y deseo, era exactamente lo que Rachel llevaba años negándome sin siquiera reconocerlo. Lo que ocurrió a continuación fue tan explosivo que se convirtió en una escena digna de ser repetida, analizada y comentada en cada pasillo de la empresa. Rachel no solo perdió el control, lo hizo frente a toda la cúpula de su industria, bajo las luces elegantes de un evento corporativo que debía ser impecable. Cruzó el jardín con pasos furiosos. Sus tacones golpeaban la piedra con una cadencia seca, casi militar. Su respiración era agitada, y el sonido de las conversaciones a su alrededor comenzó a apagarse como si todo el lugar contuviera la respiración. «Aparta tus manos de mi esposo», gritó. Su voz cortó el aire como un látigo. Victoria retiró la mano con un gesto controlado y se puso de pie con la calma de alguien que ha enfrentado crisis mucho mayores que una escena de celos. Rachel, en cambio, estaba desbordada, impulsada por meses, quizá años, de inseguridades acumuladas.
Esto es totalmente inapropiado para alguien en tu posición, continuó, elevando el volumen de su voz. Estás acosando a mi esposo en un evento de la empresa y no pienso tolerarlo. El murmullo se expandió entre los presentes. Decenas de rostros se giraron. Algunos sacaron discretamente sus teléfonos. Otros simplemente se quedaron inmóviles, atrapados en el espectáculo que se desarrollaba ante ellos. La acusación flotó en el aire como una bomba activada. Victoria parpadeó apenas, evaluando cada palabra que acababa de escuchar. No era ingenua. Sabía exactamente lo que significaba que una subordinada acusara a una vicepresidenta de acoso frente a testigos. Rachel, intervine con voz baja pero firme, detente. Ella giró hacia mí con una furia que nunca le había visto. No te atrevas a defenderla, Daniel. Escupió mi nombre con rabia. La vi. Vi cómo te tocaba, cómo te hablaba al oído como una depredadora envejecida buscando a un hombre más joven. Algunas personas soltaron un suspiro audible. Otros se miraron entre sí con incomodidad. Rachel acababa de cruzar una línea que no tenía retorno. Victoria, en cambio, se mantuvo en pie, erguida, proyectando serenidad y control. Creo que todos aquí presenciaron una conversación profesional, dijo con voz clara y firme. Nada más. Pero Rachel no estaba en condiciones de escuchar. Tú lo tocabas, gritó. Esto es acoso sexual y lo voy a reportar a Recursos Humanos el lunes. La multitud era más numerosa. Algunos ya grababan abiertamente. Otros cuchicheaban con asombro, conscientes de que estaban presenciando el colapso público de una reputación construida durante años. Rachel, cegada por la ira, ni siquiera notó que estaba dejando un rastro visual imposible de borrar. Victoria sonrió con frialdad y señaló discretamente las cámaras de seguridad que rodeaban la terraza. Haz lo que consideres, Rachel. Estoy completamente tranquila con lo que muestren las grabaciones. El color se esfumó del rostro de Rachel. Supo en ese instante que había dicho algo que no podría deshacer. Había acusado a una vicepresidenta frente a decenas de testigos y cámaras que no mentían. Pero en vez de detenerse, siguió cavando. ¿Crees que puedes robarme a mi esposo solo porque tienes poder y dinero? Bramó. No te quiere. Nadie quiere a una ejecutiva desesperada que necesita casados para sentirse deseada. Los rostros de alrededor eran un espectáculo por sí mismos. Algunos mostraban lástima. Otros pura incomodidad. Y algunos, especialmente los altos cargos, tenían esa mirada helada de quien sabe que está presenciando una caída profesional inevitable. El Dr. Adams, uno de sus principales aliados, negó con la cabeza con visible decepción. La doctora Rivera, claramente incómoda, retrocedió un par de pasos como si no quisiera verse asociada a lo que estaba ocurriendo. Rachel, basta, dije con voz firme, intentando detener la escalada. Pero ella ya no era consciente de su entorno. Señalaba a Victoria con el dedo tembloroso, la voz quebrada por la furia. Todos deben saber qué clase de depredadora dirige esta compañía. Y así, bajo la iluminación elegante del jardín de la azotea, estaba pidiendo que intercediera ante una mujer que, en su mente, yo jamás debía haber impresionado. Me pedía que la salvara de las consecuencias de tratarme durante años como si no importara. Estaba rogando al hombre al que había convertido en un accesorio que ahora la salvara del desastre que ella misma desató. 3 días después, me encontré sentado en la oficina de la esquina de la doctora Victoria Price, con vista panorámica al centro de Chicago. Oficialmente, la cita era para hablar sobre el contrato de consultoría logística que ella había mencionado. Sin embargo, ambos sabíamos que esa reunión iba mucho más allá de temas técnicos. Su oficina era exactamente como la había imaginado, ventanales que iban del suelo al techo, muebles elegantes que probablemente costaban más que el auto promedio y un aire de poder silencioso, sin necesidad de ostentación. Victoria llevaba un traje azul marino perfectamente entallado y se movía con esa soltura que solo tienen las personas acostumbradas a estar al mando. Me alegra que hayas llamado, dijo con calma, señalando uno de los sillones de cuero frente a su escritorio de caoba. Después del drama del sábado, no estaba segura de que quisiera seguir con nuestra conversación profesional. Tomé asiento, notando cada detalle de ese espacio, la iluminación impecable, la calidad de los materiales, el ambiente en el que mi éxito no tenía que justificarse ante nadie. La oportunidad de consultoría me interesa, independientemente de lo que haya pasado con Rachel, respondí con firmeza. Victoria esbozó una sonrisa, sacando una carpeta gruesa llena de contratos y proyecciones financieras. Me alegra escuchar eso, Daniel. Porque lo que ofrezco es considerable. Se trata de un contrato exclusivo por 3 años para rediseñar toda nuestra red de distribución en el Medio Oeste, con bonos por desempeño que podrían duplicar tus ingresos anuales actuales. Deslizó los documentos hacia mí y, al abrirlos, me encontré frente a cifras que superaban cualquier negociación que hubiera tenido antes con un solo cliente. La magnitud del proyecto era impresionante,
coordinar cadenas de suministro de 17 plantas de manufactura, implementar sistemas de inventario de última generación y establecer alianzas de distribución capaces de transformar por completo su modelo operativo. Esto es increíble, murmuré mientras leía los requerimientos técnicos, consciente de que era el tipo de reto que había estado esperando durante toda mi carrera. Luego alcé la vista. Pero debo preguntar, ¿esto es un acuerdo legítimo o hay algo más detrás de lo que ocurrió con Rachel? Victoria se recostó en su silla, adoptando un tono más serio. Daniel, no mezclo negocios con sentimientos personales. Este contrato existe porque nuestro actual socio logístico nos hace perder millones cada año por ineficiencias. Tu experiencia es exactamente lo que necesitamos para resolverlo. Pausó un segundo, mirándome directamente. Pero estaría mintiendo si dijera que no me gustaría que esto nos permitiera trabajar juntos, más de cerca. Su franqueza me desarmó. Después de años de comunicación pasivo-agresiva por parte de Rachel, esa claridad era casi desconcertante. Y, en el fondo, algo dentro de mí reaccionó. ¿Qué clase de oportunidades?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Victoria se levantó con elegancia y rodeó el escritorio hasta quedar frente a mí, apoyándose en el borde. Su perfume caro llenó el aire, y la distancia entre nosotros se redujo a apenas unos centímetros. La clase de oportunidades donde construimos algo juntos, profesional y personalmente, dijo con voz baja y controlada. Un lugar donde tu inteligencia se valore y no se minimice, donde tu éxito se sume al mío en lugar de amenazarlo. Su mano descansó sobre mi hombro, repitiendo aquel gesto que, en la gala, había desatado la furia de Rachel. Pero esta vez no había público, solo nosotros. Rachel no te merece, Daniel. Pasó años reduciéndote para sentirse más grande. Eso no es amor. Sus palabras me golpearon con fuerza, porque describían con precisión lo que yo había sentido pero nunca había logrado expresar. No se trataba de una relación de apoyo mutuo, sino de un mecanismo para controlar y minimizar. Victoria, esto va muy rápido, dije, aunque no aparté su mano. ¿De verdad?, respondió ella, inclinándose un poco más. ¿O simplemente te has movido tan despacio por tanto tiempo que un ritmo normal te parece precipitado? Su voz se volvió más íntima, acariciando cada palabra. Sé lo que quiero, Daniel. Quiero a alguien que me rete intelectualmente, alguien que haya construido algo con sus propias manos, que no necesite derribar a otros para sentirse exitoso. Su pulgar rozó mi mandíbula con suavidad, y sentí una mezcla intensa de deseo y vértigo, una chispa que no había sentido en años, la sensación de ser realmente visto y deseado por alguien que operaba en un nivel de poder y ambición similar al mío. ¿Y Rachel?, pregunté, intentando mantener algo de claridad. La investigación, su carrera. Victoria sonrió con una seguridad fría y calculada. Rachel tomó sus decisiones el sábado. La investigación demostrará que presentó acusaciones falsas de acoso contra un superior, mostró una conducta inapropiada en un evento corporativo y evidenció un juicio cuestionable que pondrá en duda su capacidad para seguir en su cargo. La forma clínica y precisa en la que describió la inminente caída de Rachel debería haberme afectado más. Sin embargo, me descubrí sorprendentemente distante. Entonces su mano subió a la nuca, enredándose en mi cabello con una suavidad eléctrica. Y después, susurró: tú y yo construiremos algo extraordinario. Una alianza que transforme la logística farmacéutica, y una relación entre dos personas que entienden y celebran el éxito del otro. Se inclinó aún más. Sus labios quedaron a apenas unos centímetros de los míos. Tengo un ático a 20 minutos de aquí, dijo con voz baja y precisa. Podemos continuar esta conversación en un lugar más privado, y discutir los detalles de esta sociedad potencial. La propuesta estaba sobre la mesa, y en ese instante supe que estaba parado en un cruce de caminos que marcaría el rumbo de mi vida. Podía seguir al lado de una mujer que durante años me había hecho sentir invisible, o aceptar la oportunidad de construir algo con alguien que, desde el primer día, me valoró como un hombre con talento y potencial. 6 meses después, me encontraba de pie junto a Victoria Price en el Pharmaceutical Innovation Summit anual en Boston, vistiendo un traje a medida que por primera vez sentía hecho para mí. A mi alrededor, directivos de la industria conversaban animadamente mientras Victoria me presentaba como su socio brillante, no solo en los negocios, sino también en la vida. A veces tengo que recordarme que esta es mi realidad, no una fantasía elaborada para huir de los años de mediocridad emocional que viví junto a Rachel. Damas y caballeros, anunció Victoria con una sonrisa firme, quiero presentarles a Daniel Michei, el genio logístico que ha revolucionado nuestra red de distribución y ha generado más de $12 millones en ahorros operativos este año. Mientras posaba su mano sobre mi brazo, no pude evitar recordar aquella noche en la que ese mismo gesto desató el colapso público de Rachel. La diferencia entre cómo me mostraba Victoria y cómo solía presentarme mi exesposa era abismal. Rachel me introducía con torpeza, como si se disculpara por mi existencia. Victoria, en cambio,
Habla de mis logros con orgullo genuino, como si exhibiera trofeos que la entusiasman. Mi consultora, desde que comencé a colaborar con la empresa de Victoria, se triplicó en tamaño. Ampliamos operaciones a logística de dispositivos médicos y biotecnología, y ahora soy uno de los especialistas más buscados en gestión de cadenas de suministro farmacéuticas. El contrato que Victoria me ofreció fue más que legítimo, fue el trampolín hacia el éxito profesional que siempre supe que podía alcanzar, pero que durante años nadie impulsó ni celebró. Hace 3 meses nos mudamos juntos, y vivir con alguien que aplaude mis avances en lugar de menospreciarlos ha sido como volver a respirar después de años de contener el aire sin darme cuenta. Victoria me pregunta detalles sobre mis proyectos, propone ideas, analiza estrategias y trata mis opiniones como aportes valiosos, no como interrupciones molestas. Recuerdo una cena reciente con inversionistas cuando dijo: la expansión de la planta de Portland va adelantada gracias al enfoque innovador de Daniel en el sistema de inventario. Su modelo servirá como referencia para toda nuestra operación en la costa oeste. En ese momento me descubrí hablando con una seguridad que antes no me permitía, ocupando espacio en la conversación como alguien que, por fin, no tiene que disculparse por ser bueno en lo que hace. El divorcio con Rachel se cerró el mes pasado. Para su sorpresa, recibió mucho menos de lo que esperaba. Mis ingresos habían crecido tanto durante nuestra separación que la división de bienes me favoreció claramente. Su carrera tampoco volvió a ser la misma después de la acusación de acoso que ella misma provocó. Tras la investigación, fue trasladada a una pequeña instalación de investigación en Wisconsin, obligada a completar entrenamiento de sensibilidad y a cargar con una reprimenda formal que la seguirá el resto de su vida profesional. Me enteré por conocidos que no logra adaptarse en ese lugar. Su reputación la precede, no como la investigadora prometedora que fue, sino como la persona que hizo falsas acusaciones contra sus superiores. Sigue preguntando si alguna vez hablas de ella, me comentó el Dr. Adams en una conferencia reciente, con un gesto de desaprobación. Insiste en que ustedes tenían algo especial y que un solo error destruyó todo. Llamar un error a años de menosprecio sistemático y a un colapso público que afectó mi vida profesional demuestra que no ha entendido nada. Aún así, lo único que siento hoy es una simpatía distante por alguien que tuvo todo y lo perdió por no saber valorarlo. Victoria y yo planeamos anunciar nuestro compromiso el próximo mes, en la misma gala donde Rachel nos humilló públicamente hace exactamente un año. Hay algo casi poético en la simetría de ese escenario. ¿Estás nervioso por ver otra vez a los antiguos colegas de Rachel?, me preguntó Victoria anoche, mientras repasábamos la lista de invitados en el balcón de nuestro ático con vista a la ciudad. No nervioso, respondí, atrayéndola hacia mí. Agradecido. Si no hubiera mostrado quién era realmente aquella noche, probablemente seguiría atrapado en una relación que me empequeñecía. Victoria me besó con la pasión de alguien que nunca dudó de mi valor. Su pérdida, mi ganancia, susurró contra mis labios. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí una sombra en la historia de otra persona, sino alguien que escribe su propio camino. Rachel trató de contactarme hace un par de semanas por LinkedIn, buscando una conversación sobre cerrar ciclos y entender lo ocurrido. No respondí. No por rencor, sino porque hay capítulos que no merecen reapertura. Hoy tengo una vida que no gira en torno a mendigar reconocimiento. Tengo voz, espacio y una pareja que jamás intenta minimizar lo que soy. Mañana, Victoria y yo presentaremos oficialmente nuestra expansión a los mercados europeos. Ella me presentará como la mente estratégica detrás de la nueva etapa de la compañía. Lo que antes era un papel silencioso, hoy es un asiento en la mesa principal. No necesito validación de mi pasado para saber lo que valgo. Lo veo en cada decisión que tomo, en cada paso que doy al lado de alguien que me respeta sin condiciones. Y cuando mire ese escenario de gala, no pensaré en lo que perdí con Rachel, sino en lo que gané al dejarla atrás.